Muy buenas tardes, buenos días para América Latina y bienvenidos todos. Es un placer acompañaros en este nuevo webinar técnico de aguasresiduales.info. Si trabajas en el sector del agua, sabes que la presión por la eficiencia y el cumplimiento normativo nunca se detiene. Cada día la necesidad de tratar más caudal o de alcanzar límites de vertido más estrictos se convierte en un desafío de ingeniería y de tiempo. La cuestión no es si necesitas aumentar tu capacidad de tratamiento biológico, sino cómo hacerlo sin grandes obras, sin paralizaciones costosas y con la máxima fiabilidad. Por eso en aguasresiduales.info nuestra misión es conectarte con las soluciones que definen el futuro del sector. Hoy vamos a explorar una tecnología que es la respuesta a esa urgencia, el MBBR, una tecnología que permite aumentar la capacidad de tratamiento biológico sin construir nuevos tanques. Para conocer este tipo de soluciones contamos con Kinda Al-Shamas, DBM de tratamiento biológico de aguas residuales de la empresa Silent, que compartirá con todos nosotros los secretos del MBBR Plug and Play de su compañía. Así que prepárate para descubrir cómo esta solución biológica compacta puede ser tu aliado clave en expansiones, emergencias y en ese camino hacia el cumplimiento normativo. Tras la intervención de Kinda, dispondremos de nuestra habitual ronda de preguntas totalmente en directo y os recuerdo que la ponencia de hoy y el material lo tenéis en la pestaña de App en Compartir Medios. También os recuerdo que mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis. Y sin más dilación, damos paso a Kinda Al-Shamat. Kinda, muchas gracias por estar una vez más con nosotros y como siempre es un placer tenerte en aguasresiduales.info. Muchas gracias, José Miguel, por la introducción y a todos los participantes. Buenos días y buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este webinar sobre el MBBR, solución móvil, que aborda los problemas cuando necesitamos expansiones en unas plantas, emergencias o cumplimiento normativo. Para empezar, me gustaría presentar a Chilem, a quien no le conozca. Chilem es una empresa multinacional que ofrece unas tecnologías, productos que abordan todo el ciclo integral del agua. Somos más de 23,000 profesionales. Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a encontrar la solución adecuada, eficiente y sostenible para sus problemas. Bajo la paraguas de Chilem hay diferentes marcas. Hay algunas que son muy reconocidas en el mercado europeo, hablando ahora, como Fleet para transporte del agua, Bombas, Fleet y Loara, como Wedeco y Sanitaire para tratamiento de agua residual o agua potable. Pero también, de nuevo, tenemos la marca Evoqua. La marca Evoqua se unió a Chilem hace 2 años, entonces tenemos varios productos nuevos en el portfolio. Y el producto que voy a presentar hoy, ¿vale? Es un producto de la marca Evoqua que lleva varios años en el mercado estadounidense, pero es nuevo en el mercado europeo y en varios mercados también emergentes como India, como Latinoamérica, empezamos también a promoverlos. Un poco más, voy a presentar la tabla de contenido de hoy. Voy a hablar un poco de manera general de tratamiento biológico con bancos activos. Para situarnos en la tecnología, hablamos de la tecnología del lecho móvil MBBR de manera general. Luego especificamos un poco más el reactor móvil MBBR de Chilem, sus aplicaciones, sus características, sus ventajas. Y luego, por último, voy a presentar 3 casos de estudios que tenemos recientemente en Chile. Este es un esquema general de una EDAR, donde tenemos el pretratamiento, el tratamiento primario, con los tamices, desengrasador, desarenador y el clarificador primario. Luego tenemos el tratamiento secundario con tratamiento biológico y decantador secundario. Vamos a enfocarnos hoy en este
tratamiento secundario, en particular en el biológico, que puede ser normalmente aeróbico o anaeróbico. En nuestro caso hoy es el tratamiento aeróbico. Algunas plantas luego tendrán tratamiento terciario o cuaternario para cumplir unos objetivos más exigentes incluso. El tratamiento con fango activo, bueno, con las diferentes fases que hablamos, tratamiento primario para eliminar sólidos orgánicos o inorgánicos. El tratamiento secundario, que es nuestro objetivo de hoy, normalmente está enfocado para eliminar la materia orgánica disuelta. Los nitrógenos y los fósforos. Las protagonistas en este caso son estas bacterias que en presencia de oxígeno y nutrientes degradan la materia orgánica a agua y a dióxido de carbono. Y otro tipo de biomasa que luego estaría separado por el decantador secundario y retirado o recirculado al reactor biológico. Entonces, aquí estamos hablando de la materia disuelta. ¿Cómo podemos depurar el agua de esta materia disuelta para poder cumplir con los parámetros exigentes en la salida que normalmente están reguladas por la Directiva de Aguas Residuales Europea? Ahora, si queremos algo más, como eliminar de patógenos o microcontaminantes, residuos farmacéuticos, hablamos de tratamiento terciario o cuaternario que está fuera del alcance del webinar de hoy. Vale. Para el tratamiento biológico con fungos activos podemos definir dos categorías generales diferentes, ¿vale? La primera es el fango activo en suspensión. Aquí en esta categoría hablamos de bacterias que están libres en el agua, ¿vale? Flóculos de bacterias que se forman, que están en contacto con todo el volumen del agua. Luego vamos a necesitar algún sistema de separación de fango y líquido para como desvincular el tiempo de retención hidráulico a las unidades de fango, tiempo de retención de sólidos. Bajo esta categoría tenemos el fango activo convencional, con reactor biológico decantador secundario por gravedad. Tenemos el reactor biológico tipo SBR, donde tenemos fases on-off, fase de decantación, fase de clarificación, ¿vale? Y luego también los reactores de membranas MBR, donde tenemos el reactor biológico y la fase de separación a través de las membranas, ultrafiltración de fibra hueca. La segunda categoría, diferente a la primera, es la biopelícula en soporte. Este soporte puede ser cualquier cosa, puede ser plástico, puede ser grava, puede ser cualquier cosa, pero la bacteria va a crecer o la biopelícula va a crecer sobre este soporte, ¿vale? ¿Esto qué significa? Significa un tamaño reducido y compacto. Entonces, esta categoría se conoce por su tamaño compacto. Hay tecnologías antiguas como el filtro, Trekilling filter, lo llamamos, o el filtro de grava, ¿vale? O reactor rotativo biológico, donde las bacterias crecen en la superficie del filtro, o los filtros sumergidos e aireados. Estos son más o menos antiguas, ¿vale? Y tienen unas como límite de eficiencia. Luego tenemos recientemente, no vamos a decir los últimos 10 años, pues los lecho móvil, MBR, ¿vale? O lo que es el sistema híbrido IFAS, que es un lecho móvil MBR combinado con el fango activo convencional. Si nos concentramos en diferencias entre lecho móvil, para entenderlo, y frente a los fangos activos convencionales, y por qué puede ser una solución compacta, vamos a destacar el tema de la concentración de licor mezcla. En fongos activos convencionales estamos limitados entre 2 y 3, 4 gramos por litro para el licor mezcla, porque el límite viene del decantador secundario, luego, ¿vale? Porque en algunos tipos MBR podemos aumentarlo incluso más, incluso en el SBR aumentarlo más, pero no mucho más.
Mientras en el reactor lecho móvil MBBR, el MLSS equivalente, para decir, podemos llegar hasta 10 gramos por litro. Esto porque la biopelícula va creciendo en las superficies disponibles que son abundantes, ¿vale? Podemos medir cuántos sólidos en suspensión tenemos por cada metro cuadrado, luego cuánto tenemos para cada los plastiquitos o caries, cuántos metros cuadrados por metros cúbicos y cuál es la porcentaje de relleno que tenemos dentro del reactor, ¿vale? Entonces, con esta equivalencia podemos ver que algunos reactores llegan a 10 gramos por litro. Luego tenemos la edad del fango. En el fango activo convencional tenemos la recirculación externa para mantener esta edad de fango, ¿vale? Entonces, entre 1 y 20 días depende del objetivo de la depuración que tenemos. ¿Solo eliminar DBO o queremos eliminar también nitrógeno, eliminar fósforo? Pues depende. Luego, la edad de fango en el MBBR es algo como no relativo, porque no se puede medir. No tenemos, si fijáis en el esquema, no tenemos una recirculación externa, ¿vale? Mientras la edad de fango alta en el MBBR, que puede ser muy, muy alta, que hablamos mucho más de 20 días, pero no se puede medir porque la biopelícula se crece, pues, según fases que lo voy a explicar más adelante, pero no se puede medir. Luego, el fango secundario, el fango lodo en exceso, en el reactor biológico convencional, ¿vale? Hablamos de 6 a 8 gramos por litro, mientras en el fango secundario del reactor MBBR, la concentración normalmente es de 100 a 400 miligramos por litro, mucho más baja. Es solamente, bueno, es más alta del efluente, porque hay parte de los microorganismos que se dispersan en el agua que añaden también a los sólidos en suspensión que necesitan luego la clarificación final. Vale. ¿He pasado una? No. Vale. Ahora, entonces, estas características de diseño que hemos hablado nos dan la ventaja que con el MBBR podemos reducir volumen necesario para la depuración. Ahora, comparando con sistema convencional de fangos activos y decantador secundario, podemos con el MBBR pues reducir hasta 50% del volumen necesario. Pero si consideramos MBBR más DAF, que es el sistema de flotación por aire disuelto, incluso podemos llegar a un ahorro del 80% del volumen, ¿vale? Porque el DAF también necesita un 25% de la área necesaria por un decantador por gravedad. Esta es la primera ventaja del MBBR como tecnología en general. Y luego, vale, esta foto pues demuestra cómo cargamos los carriers o los plastiquitos dentro del reactor biológico, ¿vale? Es que son unas cantidades grandes de estos plásticos que se echan en el reactor biológico. Por ejemplo, si imaginamos una cámara o un reactor de 1000 metros cúbicos, puede ser que echamos unos 700 metros cúbicos de plásticos en esta cámara, 70% del volumen como fase de relleno. Bueno, diferente, puede ser entre 20 y 70%. Estas cámaras de MBBR pueden configurarse de diferentes maneras. Puede ser un único reactor, ¿vale? Para un único objetivo o diferentes. O puede ser también reactores en serie o reactores en paralelo, depende de los caudales y de los objetivos que estamos buscando. Si estamos buscando eliminación de DBO, eliminación de nitrógeno, pues entonces puede ser un reactor aireado con oxígeno disuelto o reactor agitado con agitadores, ¿vale? Con condiciones anóxicas o incluso anaeróbicas. Se puede combinar con el DAF para una eliminación final de sólidos en suspensión o que resueltan son de las entradas más los microorganismos que se dispersan. ¿Cómo es las fases de crecimiento de la biopelícula sobre los soportes? Pues aquí si fijamos tenemos una foto de un carrier o un soporte plástico cuando esté limpio
y cuando ya tenemos la biopelícula formada. Primero tenemos que fijarnos dónde se crezcan la biopelícula. Normalmente se crece de manera más estable en la superficie protegida del carrier. Por eso es un parámetro muy importante en el diseño de estos plásticos o estos carriers, ¿vale? La superficie protegida. Ahora, las fases que empieza la bacteria, cuando cargamos ya reactor uno nuevo, con los carriers nuevos, empezamos la fase de entrar con agua residual, con siembra incluso, pues la fase de adición es la primera cuando ya las bacterias empiezan a pegarse en este soporte, ¿vale? Aquí están todavía, son débiles que pueden despegar. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase de crecimiento y maduración. Ahí pues tenemos un buen biopelícula estable que hace su trabajo. Y la fase final es la fase de despresión, ¿vale? Es cuando se despegan parte de esta biopelícula de el soporte plástico. Esta última fase es muy importante para mantener un rendimiento adecuado y eficiente de depuración. ¿Por qué? ¿Y cómo lo conseguimos? Aquí en esto podemos explicar. Estos plásticos no son como unos, ya voy a comprar unos plásticos, no, es una solución de ingeniería. Tienen muchos como parámetros para diseñar. Primero el material, que normalmente son polipropileno o polietileno, ¿vale? Luego la parámetro muy importante que es la área de superficie. Puede variar entre 200 y 2000 metros cuadrados por cada metro cúbico. Entonces, veis que ese rango es muy amplio. Y según este rango se diseña todo el resto alrededor de esta biopelícula o de estos carriers, porque todo el sistema de aireación, cuántas las cargas están relacionadas con este área, ¿vale? Incluso no más la área total es la área más protegida. Luego la densidad. Densidad, necesitamos una densidad parecida a la densidad del agua porque no queremos que estos carriers ni que floten ni que sedimenten, ¿vale? Necesitamos que estén distribuidos de manera homogénea en todo el volumen del tanque. Luego tenemos el ratio de relleno, que puede ser entre 20 y 70%, como hemos hablado. En la foto aquí en la mitad podéis ver cómo se forma la biopelícula en la superficie del carrier, la superficie más protegida. Y esta es lo que veis como ventanillas así dentro, son algo muy importante. Eso es lo que garantiza la eficiencia de depuración, porque la difusión, ¿vale? O la transferencia, la difusión del substrato o del oxígeno es muy importante para poder hacer el trabajo. Es el intercambio sustrato-oxígeno con la biopelícula y las bacterias, ¿vale? Entonces necesitamos un espesor controlado de esta biopelícula. Si está mucho más, entonces no llega a las... y se pueden como bloquear este carrier, ¿vale? ¿Cómo conseguimos dispersión o este ratio o este control de espesor de la biopelícula? A través de la agitación o la aireación, ¿vale? Un reactor MBBR puede ser agitado con un agitador. El diseño de los agitadores es algo especial, no es como el diseño de un agitador de una depuradora normal con fangos activos, porque aquí hay dos diferentes parámetros. Primero, que necesitamos crear como unos tipos de remolinos verticales para distribuirlos bien en todo el volumen, ¿vale? Verticalmente. Y luego necesitamos una velocidad controlada, lo que llamamos una velocidad periférica del hélice del agitador, porque no queremos que se rompan estos plásticos. Luego hay un plástico en el agua también, ¿vale? Entonces, diseño de agitación. Y hay una agitación mínima que es mucho más alta que la agitación mínima por cada cuántos metros cúbicos por cada metro cuadrado, ¿vale? O cuánto es la fuerza de agitación. Eso es mucho más alta que fangos activos, ¿vale? Porque por el peso de los carriers que pueden estar moviendo y en todo el volumen.
Y luego el tema de la aireación, si el reactor es aireado, pues el diseño de la aireación es algo especial porque normalmente aquí en este caso buscamos lo que llamamos el efecto slip en aireación. Efecto slip cuando hay como unos remolinos verticales dentro del reactor. Normalmente en un diseño de aireación normal evitamos este efecto, pero aquí sí lo buscamos porque queremos distribuir los carriers en todo el volumen. ¿Vale? Normalmente las consignas de oxígeno disuelto en el reactor biológico MBBR es mucho más alta también que uno de fangos activos. El lecho móvil, ¿vale? El sistema de clarificación. Ahora, ¿cómo podemos sacar el efluente de un reactor biológico MBBR sin que los carriers salen con el efluente o manteniendo los carriers atrapados dentro del reactor biológico? Entonces necesitamos un sistema de filtro de malla, un filtro puede ser plano, como veis en la foto, o puede ser cilíndrico, ¿vale? También esto hay que estudiarlos de manera muy detallada para evitar la acumulación de los carriers por encima de estos mallas y luego pues como bloquean la salida del efluente y se aumenta el nivel de agua dentro del reactor biológico, ¿vale? La capacidad pues puede ser diferente, cuántos metros cúbicos por cada metro cuadrado, tanto de plano o de cilíndrico, son diferentes en el mercado. Diferencia entre el MBBR y el IFAS. El MBBR es un proceso donde toda la depuración se ocurre a través de la biopelícula y no hay recirculación externa. Como podéis ver aquí, pues un reactor 1, 2, ¿vale? Pero la tercero, el clarificador, no tenemos ningún tipo de recirculación. ¿Vale? Ahora, la circulación interna es otra cosa. Si vas a recircular de un tanque al otro, pero no hay recirculación del clarificador hacia el reactor biológico. ¿Vale? Mientras en el IFAS, sistema híbrido, tenemos microorganismos que están en todo el volumen, como el fango activo, y luego algo de biopelícula en los soportes. ¿Vale? Y para mantener estos microorganismos con una edad de fango adecuada, necesitamos una ratio de recirculación externa, ¿vale? Después de la clarificación. Este es el sistema IFAS. Y con esto llego al reactor MBBR de Chile, ¿vale? Hemos acabado de manera general y ahora lo que vamos a ofrecer como Chile de reactor móvil Plug and Play, en qué consiste y cuál es su objetivo. Nuestra solución consiste en 3 skits, para decir, ¿vale? Son 3. El primero es el reactor biológico en sí mismo, ¿vale? Es este reactor que veis en la foto. Tiene una estructura especial para poder transportarlo de manera horizontal, ¿vale? Entonces lleva un transporte normal y corriente, no necesita un acompañante ni nada, pues con un camión se puede transportar este reactor biológico de manera horizontal. Luego, para su instalación, se instala verticalmente, ¿vale? La área necesaria para instalar este reactor es un oval de un diámetro largo de 3,7 metros y diámetro pequeño de 2,4 y altura de 8 metros, ¿vale? Es uno de acero al carbono pintado por fuera y por dentro recubrimiento de epoxi. Tiene todas, como podéis ver, no sé si se ve bien, pues todos los sistemas de tuberías de entrada. Está preparado con unas bridas para conexión a la entrada de N80, a la salida de N150, ¿vale? Una brida para vaciar el tanque, otra brida para tomar muestras,
También este reactor biológico viene preparado con la instrumentación necesaria para el control del proceso. Normalmente son pH y oxígeno disuelto. Bueno, para soluciones no estándar se pueden añadir incluso más instrumentaciones, ¿vale? Y también un sensor de nivel. Y viene a sitio recargado con las carriers o los portadores de biomolécula. El segundo kit, en este caso, segundo sistema, es el sistema de aireación. Pues primero tenemos las parrillas de aireación, son difusores de burbuja gruesa, diseñados de manera que tenemos los efectos slip que hemos hablado. La altura del reactor de 8 metros nos permite trabajar a unas transferencias de oxígeno muy altos, ¿vale? Un SOT muy alto que nos permite unos eliminación de DBOs, eliminación, nitrificación alta también. Y luego tenemos el skid de soplante. Aquí este skid separado del skid de reactor biológico. Es 1,5 metros por 1,5 metros, ¿vale? Que tiene una cabina con aislamiento de ruido y también preparado para instalación a la intemperie. Variador de frecuencia para controlar la cantidad de aire necesitamos según proceso, según diseño, ¿vale? O según la consigna del oxígeno disuelto dentro del reactor. Luego tenemos el tercer kit, es el skid de control del MBBR. También es un skid, como veis en la foto, 1,5 por 1,5. Aquí incluimos el PLC reprogramado que controla todo el proceso. También incluimos 4 bombas dosificadoras. Ácido, sosa, control de pH, nutrientes, dosificación de nutrientes para influentes industriales donde hay normalmente deficiencia en nutrientes y también antiespuma, ¿vale? Tenemos también incorporado un caudalímetro para controlar también los parámetros de dosificación según el caudal de entrada. Parámetros de diseño. Para empezar, la capacidad de eliminación de DBO de este reactor, como capacidad máxima, hablamos de 550 kilogramos de DBO por día, ¿vale? Caudal puede ser un caudal orientativo de 272 metros cúbicos por día y una concentración de 2.000 miligramos por litro, aunque ya pues no son algo fijo en cuanto a, como podéis ver a la derecha, tenemos curvas. Curvas se vienen desde la experiencia. Que cuando tenemos más concentración de DBO o de amonio, bueno, podemos depurar menos caudal. Pero a menos caudal, a más caudal y menos concentración, también podemos trabajar con este reactor. La función es 550. Incluso los metros cúbicos por día podemos aumentar. Bueno, siempre que el tiempo de retención hidráulica lo permite, ¿vale? Pues hay unos límites que no podemos, bueno, no puede ser menos de 2 horas, por ejemplo, ¿vale? Que depende de la industria también, sí, depende de las características del agua. Pero bueno, también se puede aumentar este caudal. O se puede ser mucho más bajo incluso. ¿Vale? El volumen del medio, pues 35 metros cúbicos como orientativo a 60%, hablamos. Y superficie protegida para nuestro diseño de carriers, nosotros hablamos de 800 metros cuadrados por cada metro cúbico. Las curvas que veis son diferentes curvas, además que todos tienen la misma tendencia de a más caudal, a menos caudal y a menos concentración a más, pero también no es lo mismo, estamos hablando de agua municipal o de agua de alimentación o de bebidas, o si estamos hablando de oil and gas o de pulp and paper,
¿vale? Depende de qué tipo de industria, pues hablamos de cuántas son las cargas permitidas. Aquí es el último parámetro, que es el parámetro fundamental para el diseño del MBBR, es el Surface Area Loading Rate. Aquí tenéis como una tablita que es de Metcalfe and Debye, ¿vale? Donde recomiendan cómo utilizar este Surface Area Loading Rate. ¿Cuántos gramos de DBO podemos eliminar por cada metro cuadrado que introducimos de estos carriers, ¿vale? Pero como podéis ver, el rango es un poco amplio aquí. Entonces, situarnos entre el 15 y el 20, pues esto viene desde la experiencia de los proyectos que hemos hecho antes, pues a cuál vamos a diseñar. Incluso es diferente si es, depende del objetivo, cuánto queremos eliminar de DBO, 60%, 70% el objetivo o eliminación de 95%. ¿Hay una nitrificación después o no hay? ¿Vale? El objetivo, si es el objetivo, por ejemplo, es nitrificación, ¿cuántos gramos de amonio podemos eliminar por cada? Aquí hablamos de 1, 2 como máximo gramos de amonio por cada metro cuadrado de carriers. ¿Vale? Vale, como aplicación del MBBR, pues como resumen, eliminación de materia orgánica disuelta, ¿vale? DBO, DQO, eliminación de amonio, NH4, lo convertimos a nitratos y nitritos. Luego podemos eliminar también a nitrógeno, pero bueno, aquí necesitamos una combinación con zonas anóxicas, porque el reactor principal que tenemos como estándar es más enfocado a eliminación de DBO y amonio. Esta tecnología está ampliamente aplicada en diferentes industrias y en aguas municipales. Industrias como alimentación y bebidas, lácteas, textil, en hostelería, en aglomeraciones pequeñas, papelera, farmacéutica y demás de los municipales. Si vamos a fijarnos un poco en los desafíos de los aguas residuales, normalmente aquí ya hablo más de industriales, ¿vale? La alta carga de DBO, DQO que tienen por los aceites y grasas, azúcares que utilizan, esto significa que necesitamos un sistema robusto para poder cumplir los parámetros exigidos en la salida. Luego tenemos en industrias unos efluentes variables, como a diferencia de aguas municipales que siempre tienes más o menos los mismos parámetros, en industria los efluentes son variables, tanto a carga como a caudal, ¿vale? Porque, bueno, en la misma industria fabrican diferentes líneas, un día hablamos de leche, otro día, por ejemplo, de mantequilla, que cambia totalmente los parámetros o las cargas en las aguas residuales o los periodos de cosecha. Entonces, hace que la automatización y de los sistemas de depuración bastante complejas y difíciles. Luego tenemos la regulación estricta en el vertido cada vez más alta. Tenemos ahora la nueva normativa, puedo explicarlo un poco más en la siguiente slide, ¿vale? Entonces esto se transforma de alguna manera a las industrias que mantener de manera sostenible los límites de fósforo, nitrógeno, pues sólidos en suspensión muy bajos. Esto necesita unos sistemas complejos y también costosos. El alto consumo del agua, muchas industrias están ya, pues se espera de ellas reducir su consumo al agua potable, ¿vale? Entonces, esto incentiva buscar sistemas que permiten la utilización del agua. También tenemos la gestión del lodo. El tema del lodo también añade una dificultad a la gestión en las depuradoras. En general, cuánto volumen, dónde es el destino final, cómo es la disposición y cumplimiento regulatorio con los fangos. Y por último, lo alto recargo alcantarillado, ¿vale? Las tasas de recarga alcantarillado. Esto, pues, mejor explicarlo en la siguiente, ¿vale?
Ahora las industrias saben sus aguas y saben las características de sus aguas. Hay industrias que vierten al dominio público directamente, entonces tienen la autorización de vertido a través de las, ¿cómo se llaman? La autorización al dominio público, perdón. O tienen un tipo de contrato con las edades municipales, ¿vale? Este tipo de contrato muchas industrias lo tienen como pagan por metro cúbico que descargan alcantarillado. Pero cada vez es muy difícil renovar este tipo de contrato que solamente fija en metros cúbicos, ¿vale? Y ahora está más, por ejemplo, este es el modelo de la Mogden fórmula que está allí en UK, pues todas las industrias siguen esta fórmula. No hay ninguna que puede descargar con un metro cúbico solamente. Siempre se miden los también niveles de contaminantes que están tanto como DQO y como sólidos en suspensión, por encima, como dicen, por encima de las aguas residuales municipales normales, ¿vale? Entonces, ahora con la nueva directiva, entonces, la neutralidad energética, los límites más bajos, esto se transforma de alguna manera a los límites de descarga a las industrias, ¿vale? O a lo que tienen que su permiso de descarga con las configuraciones hidrográficas, ¿vale? Otra posibilidad de como implementación del MBBR, además de la industria, son las aglomeraciones pequeñas, ¿vale? Estas aglomeraciones pequeñas que ahora están incluidas en la nueva directiva. Antes no hablamos de menos de 2.000 habitantes equivalentes y ahora de entre 1.000 y 2.000 están incluidos y deben hacer una depuración de sus aguas eliminando sólidos en suspensión, DBO y DQO, ¿vale? Entonces, un MBBR puede ser una solución para estas aglomeraciones pequeñas para evitar sistemas extensivos como humedales o lagunajes. Vale. Para resumir, tecnologías modulares y móviles, ¿qué problemas pueden abordar y cómo se pueden implementar? Primero, para cumplimiento normativo rápido. La regulación está avanzando como más rápido que cualquier proyecto de infraestructura tradicional, que necesitas estudios, licitaciones, estudiar mercado y luego de implementación. Entonces, para poder cumplir de manera inmediata, bueno, inmediata porque hay que el sistema MBBR necesita su tiempo para el crecimiento, lo que hemos explicado, unos 4 a 5 semanas para que empezar a ver los resultados después de la siembra de este reactor. Entonces pueden ayudar a cumplir estas límites de manera en semanas, ¿vale? La segunda es respuesta inmediata ante emergencias. Las emergencias pueden ser que durante obras, la ejecución de obras, averías inesperadas o mantenimiento programado para evitar sanciones, evitar incumplimiento de vertidos. Entonces, una solución temporal ideal para seguir cumpliendo. Y la tercera puede ser una solución de alquiler para pilotaje. Si el cliente todavía no sabe cuál es la tecnología o tiene sus dudas, ¿vale? O clientes que tienen limitación de CAPEX, pues es verdad que no quieren ahora o no pueden ahora invertir, ¿vale? Pero con tema de alquiler se puede como subvencionar este tipo de soluciones. Con posibilidad, claro, que luego se queda como manera permanente, que se puede ser alquiler y luego manera permanente. ¿Cuáles son las ventajas de reactor MBBR? Alta eficiencia, porque tenemos unas comunidades de microorganismos mucho más robustos, fuertes, que pueden hacer en un espacio reducido. Entonces, la eficiencia de eliminar DBO, DQO y nitrógeno es muy alta. Luego, la potencial de expansión, por ejemplo, si diseñamos con 50% de relleno,
y luego podemos aumentar este ratio de relleno. O, por ejemplo, si tienes una planta que está con fango activo convencional, añadiendo unos MBBR, también se puede modificar y aumentar su capacidad. Resistentes a cambios de cargas y choques tóxicos, esto también muy importante. Aquí los microorganismos de biopelícula son más resistentes que cualquier fango activo convencional contra choques o tóxicos o de carga. Totalmente automatizado con el PLC con sensores en líneas. Luego diseño compacto, lo que hemos aplicado, que podemos llegar hasta 80% de lo que necesita un tratamiento convencional. Solución plug and play a integración con el DAF. ¿Cuál es nuestro compromiso como Chile? Lo que podemos ofrecer son productos de calidad. Disponibilidad inmediata para equipos de alquiler. Tenemos en nuestro fleet ahora 3 reactores, están listos a partir de marzo. En Alemania están disponibles para alquiler de manera inmediata, solo un tiempo de transporte. En una semana pueden estar instalados. Plazo de entrega cortos para proyectos para venta o proyectos para modificación también. Simplicidad simplificación en operación y también en mantenimiento. Fiabilidad y seguridad operativa. El reactor tiene un marcado también CE. Ingeniería y soporte. Tenemos un equipo que puede soportar a nuestro cliente en los PID, planos, todo. Experiencia y conocimiento del producto. Aunque estamos hablando de un producto nuevo en Europa, pero nosotros coordinamos con nuestro equipo también en Estados Unidos, que tienen más de 25 instalaciones de este tipo de reactor, solo este tipo de reactor, ¿vale? Móvil en Estados Unidos. Y tienen mucho más instalaciones en tipo pues, MBBR como proyecto modificado de este reactor o proyecto en, reactor de hormigón o lo que sea. Y he llegado a los casos de éxitos. Tengo 3 casos de éxitos. El primero es un poco más amplio y los 2 segundos, porque el primero es directamente relacionado con este reactor móvil y los segundos, el segundo y tercero son generales. El primero es en una destilería de Bourbon en Kentucky, en Estados Unidos. Esta destilería forma una parte de Kentucky Bourbon Trial. Podéis buscarlo, que es una ruta conocida turística de cata de whisky en la región. Y gracias a esta ruta, esta iniciativa de marketing, ha incrementado la demanda de Bourbon en esta región de manera grande. Entonces, varias destilerías han decidido aumentar su producción. Pero esto ha puesto una presión hídrica a las etapas en el municipio que no tienen suficiente agua potable para aumentar el consumo de estas destilerías. Al mismo tiempo, la EDAR que recibe el agua de estas destilerías tampoco tenía capacidad de tratar este caudal ni de cargas contaminantes. Entonces, se han puesto tasas elevadas de recarga alcantarillada. El efluente de esta destilería al principio tenía un DBO de 700 a 1000 miligramos por litro. Y necesitaban un incremento de caudal potable de hasta 227 metros cúbicos al día, que no están disponibles como agua potable, entonces la tenían que buscarlo como reuso. ¿Cuál era la solución? La solución estaba en 2 fases. La primera fase es una implementación inmediata. Entonces, se ha convertido un tanque de decantación a un tanque de homogenización, se ha alquilado un reactor MBBR de Chile y un DAF, seguido por un DAF. Y luego el efluente se ha almacenado en un tanque de almacenamiento y luego se bombea a un terciario que es también filtro de multimedia y carbón activo que también alquilado por Chile en Estados Unidos. 2 productos que no tenemos por el momento en Europa.
disponibles para alquiler, pero no como un proyecto de ingeniería. En la fase 2, después de 6 meses de esta implementación de alquiler, el cliente decidió comprar el reactor MBBR y añadir uno más para aumentar aún más la capacidad. Y luego implementar un sistema de ultravioleta, ¿vale? Para la desinfección del agua y reutilizar el agua. La capacidad total de este proyecto era 25 metros cúbicos por hora. ¿Cuáles son los resultados? Pues primero, como podéis ver, un cliente satisfecho, feliz, que es nuestro objetivo principal. Y si entramos en detalles, es una reducción de su consumo del agua potable a través del reuso. Cumplimiento con los parámetros de vertido de manera sostenible. Y también disminución de la tasa de recarga de alcantarillado. Y tener un sistema escalable que se puede también aumentar en un futuro, que todavía tienen como un margen de aumento. ¿Vale? Y esta tabla un resumen del funcionamiento cuando estaban ya en alquiler con un reactor y un DAF. Hablamos de 96%, 97 casi por ciento de eliminación de DQO y 87% de sólidos en suspensión. El segundo caso de estudio es un tratamiento de agua residual de ganadería, que está conocida por tener pues aceites y grasas, concentraciones altas en sus aguas residuales. Esta ganadería tenía un crecimiento productivo que le lleva a tasas de sanciones por no cumplir los parámetros de vertido. Entonces, lo que necesitaban es reducir DBO y sólidos en suspensión. La solución propuesta era implementar un DAF para eliminar aceites y grasas y reducir sólidos en suspensión como DAF primario, luego un MBBR para eliminar DBO disuelto y luego otro DAF para última clarificación sólidos y líquidos después del MBR. También tengo una tabla de resumen aquí, ¿vale? Una eliminación de 97% de DBO, 99% de sólidos sin suspensión y 99% de aceites y grasas. Y por último, la última caso de estudio es aguas residuales. Como podéis ver, el segundo y tercero no era reactor biológico móvil, sino era MBBR que lo diseñamos nosotros, pero reactor lo ha puesto el cliente, ¿vale? Tercer caso de estudio que también mismo es unos alimentos para mascotas. Lo que querían es utilizar el agua y tener unos parámetros a la entrada de la ultrafiltración. Entonces, que necesitaban reducir DBO, sólidos en suspensión y aceites y grasas. La solución era parecida al primero, pretratamiento para eliminar sólidos en suspensión, aceites y grasas con DAF primario, luego un reactor MBBR, ¿vale? Un reactor, no el reactor móvil, porque aquí tenemos 1000 metros cúbicos por día, ¿vale? Y aquí, pues, luego un DAF secundario, ¿vale? Para eliminación de sólidos en suspensión finales. Y con eso acabo la ponencia de hoy. Muchas gracias y vamos a la ronda de cuestiones. Estupendo, Kinda, pues muchísimas gracias por presentarnos esta tecnología muy interesante que yo creo que para los profesionales del sector del tratamiento del agua que nos siguen esta tarde está resultando muy, muy útil. Tenemos muchas preguntas en la ronda de preguntas, por lo cual te voy a pedir cierta brevedad para que la podamos dejar todas contestadas. Comienzo con la primera, Kinda. ¿De qué depende el porcentaje de relleno? Comentabas que podía variar entre un 20 y un 70%. ¿De qué dependería ese porcentaje que debemos de echar al reactor? De cuánto entra, cuántos kilogramos o gramos de DBO necesitamos eliminar, ¿vale? Y cuánto es entonces con este kilogramos y luego con el ratio que decidimos de SALR, lo que es Surface Area Loading Rate,
¿vale? Sí. De este porcentaje podemos saber cuántos metros cuadrados necesitamos y luego pues decidir, bueno, queremos que el reactor pues sean este porcentaje 50 o 20. Tenemos en cuenta como expansiones futuras, si Perfecto. hay... Sí. Perfecto, yo creo que queda claro. Pedro Polo nos pregunta si las velocidades de paso de salida por la chapa o el tamiz que nos enseñaste antes son por superficie total o por superficie perforada libre. Por superficie perforada libre, las pues aberturas. Ahí, Perfecto, sí. perfecto, pues queda claro. Pedro Polo nos preguntaba también si los carriers precargados lo pueden ser con biomasa Anamox. No hemos tenido una escala comercial con el Anamox. Todavía tenemos algunas escalas pequeños, laboratorios, pero cuando viene algún proyecto ya estamos preparados para implementarlo, pero todavía no tenemos a escala comercial. Perfecto. No hemos utilizado. Ignacio Palacio nos pregunta que qué caudal de agua puede tratar cada unidad del MBBR móvil en igualdad de calidad de alimentación respecto a un reactor convencional. Bueno, convencional, no sé, aquí se refiere a convencional, fango activo convencional o MBR convencional con un tanque, pero aquí lo que es importante es el tiempo de retención hidráulica, ¿vale? Nosotros pues damos como mínimo, necesitamos 2 horas, pero bueno, depende. Algunas veces vamos a 6 horas horas retenciones hidráulica, pues es el volumen del agua dividido por metros cúbicos por hora, entonces te lo calculas, pero el volumen es 55 metros cúbicos, ¿vale? Entonces con 2 horas es suficiente. mismo. Perfecto. Luis Manuel Pérez nos pregunta si solo tenéis un modelo, el de 3,7 por 2,4 por 8, o disponéis de más modelos. No, tenemos un modelo, lo que jugamos en las tazas de relleno, el modelo estándar, ¿vale? Luego ya si salimos de estándar es otra cosa. Yo ahora estoy hablando de alquiler, soluciones rápidas, entonces sí, este es el estándar. Luego está, por ejemplo, aireado, entonces está con difusores, pero puede ser con agitadores, otra cosa, pero sale del estándar, no está disponible para alquiler, pero podemos trabajarlo como un engineering to order project. Perfecto. Pedro Polo nos pregunta también que a qué carga hidráulica puede funcionar la decantación secundaria de un sistema MBBR puro. La decantación secundaria. Sí. ¿A qué carga hidráulica puede funcionar la decantación secundaria de un MBBR puro? De memoria no te puedo decir la verdad porque estoy trabajando más con DAF, ¿vale? De flotación, que es diferente también, pero lo que te puedo decir que es el fango que sale del MBBR es muy débil y no tiene... tiene poca sedimentabilidad, ¿vale? No se sedimenta bien. Entonces, por eso se recomienda el DAF después del MBBR sobre la decantación por gravedad, ¿vale? Pero claro, no sé decirte ahora cuál es la tasa hidráulica, pero se puede buscar y te lo contesto luego. Pues mira, hablando de DAF, nos pregunta Jorge Antonio Zul que al principio has hablado de que el MBBR es más eficiente con el DAF. ¿Cómo participa el DAF? Es decir, ¿qué hace? ¿Qué soluciona? Es justo lo que he hablado antes. En vez de la decantación, lo vamos a flotar. Y como tenemos los fangos o los flóculos biológicos después del MBBR son más débiles normalmente que es el fango activo convencional, entonces no se sedimentan bien. Mejor con la flotación. Flotación. Sí, más eficiente la flotación, más recomendable siempre. Perfecto, Kinda. Cuando se alquila un MBBR Plug and Play para una emergencia, como puede ser un problema con tóxico o una ampliación temporal, ¿cuál es el plazo medio de Silent para tener la solución operativa in situ y cumpliendo ya los límites de vertido? ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando?
Para que está in situ, yo digo una semana, depende del país donde está, pero una semana de Alemania aquí ya está, desde que entra el pedido hasta que ya está in situ. Luego, para que se pone a funcionar, esto tenemos unos microorganismos, necesitan su tiempo para empezar. Entonces, la primera tú conectas, la de QO a la entrada es la misma que la de QO a la salida, como si no estás haciendo nada, pero normalmente por experiencia hablamos de 4 a 5 semanas, cambian según el tipo del agua, cambian bastante, puede ser 3 semanas, depende, ¿vale? Y depende con qué fango vas a sembrar también reactor biológico. Perfecto. José Carlos Gili nos hacía 2 preguntas. ¿El sedimentador secundario está integrado dentro del mismo módulo? No es como anaeróbico, no, eso ya necesitas luego un sistema y lo que tenemos es el DAF, siempre para nosotros el DAF, pero se puede perfectamente, si hay decantador secundario, si hay integración en la planta, ponemos el MBBR, conectamos al decantador secundario que tiene el cliente. Luego, pues aquí hay algunos tipos de dosificaciones que sean necesarios como floculación para poder decantarlos bien, pero normalmente proponemos el DAF. Perfecto. Y José Carlos también nos preguntaba que cómo se lleva la tecnología Kinda respecto a las bacterias filamentosas, al bulking. ¿Le afecta? Le afecta, pues el filamentosas, pues lo que afectan es a la decantación. Y como estamos proponiendo el DAF es que como aborda los problemas, soluciona los problemas de filamentosas, porque eso normalmente flotan y se van con el efluente. Y aquí, como el fango lo recogemos desde la superficie del DAF, entonces allí donde puedes eliminar las filamentosas. Perfecto. Jaime Parra nos preguntaba que cuánto puede costar aproximadamente el alquiler de uno de estos sistemas y si hay un tiempo mínimo de alquiler para poder llevarlo a cabo. Bueno, cuesta pues mira, como yo trabajo con diferentes países, entonces te puedo decir a lo mejor entre 18 y 25 mil por mes, por allí, pero depende del mercado, esto lo deciden los equipos comerciales de cada país, ¿vale? Y ¿cuál era la segunda? Y hace falta un tiempo mínimo, Kinda, es decir. Tiempo mínimo, sí. Tiempo mínimo. Al mínimo, bueno, el mínimo no lo ponemos nosotros, el mínimo lo pone es que el mercado, porque luego tienes como, no sé, 6, 7 mil para transporte, ida y vuelta, y necesitas casi un mes, 4 o 5 semanas para empezar a funcionar. Claro. Entonces, si al cliente le compensa luego 2 meses, pues bien, pero para tener sentido en realidad serían 4 o 5 meses al menos. Para tener sentido claro, y sea amortizable, efectivamente. Nuno Silva de Portugal nos preguntaba si ofrecéis servicios de montaje o simplemente entregáis el equipo para que el cliente lo monte. Ni esto ni esto. No montamos, no somos montadores, no montamos el equipo, la instalación, pero la supervisamos, ¿vale? Y participamos en la puesta en marcha. Estamos allí hasta que ya se pone, bueno, con diferentes visitas, como tenemos diferentes equipos, ya están entrenados, van y visitan hasta que ya conseguimos los parámetros. Luego opera el cliente o podemos ofrecer también la operación. Estupendo. Alexandra también nos hacía 2 preguntas. La primera es si enviáis el reactor móvil con el medio ya cargado y la biomasa desarrollada. Con el medio cargado, pero biomasa no. Hay que desarrollarla porque ¿verdad? Sí, porque la biomasa debe ser, es lo mejor coger la biomasa del biológico allí, del tipo, de la misma industria o de la misma edad, porque allí es que está desarrollada de una manera que corresponde a este tipo de alimento que recibe con las aguas residuales. Perfecto. ¿Y los sistemas auxiliares son los skits sueltos o están preinstalados en un contenedor? Nos pregunta preinstalados con un skid. Contenedor, la cabina de la soplante, pues esto. Y luego, como has visto la foto, una estructura así metálica para el PLC y las bombas dosificadoras, sí. Y Alessandra también nos preguntaba que cuál es la carga máxima de amoníaco que se puede tratar en el reactor móvil
¿Y cuál es la temperatura mínima del agua? Si hay alguna temperatura por la que debajo ya no se pueda trabajar. Bueno, empiezo por la temperatura mínima. La temperatura mínima depende si cuál es el objetivo, si eliminar DBO, si si es nitrificación. Nitrificación es mucho más como sensible a la temperatura, ¿vale? Entonces la limitamos a 8 o 10 grados, ¿vale? Para nitrificación, para eliminación de DBO, pues también 8, pero no es tan como Claro. directo la inhibición de la bacteria, ¿vale? Y luego El amoníaco. Nos preguntaba también por el amoníaco. amoníaco, pues Más mira, no sé decírtelo de memoria, pero la carga es podemos tener hasta 35 metros cúbicos de media y estamos hablando entre 1 a 2 gramos de amoníaco por cada metro cuadrado, ¿vale? Pues por ahí multiplicarlo si sale. Vale, Javier Cano nos pregunta si tenéis alguna experiencia empleando decantadores lamelares después del MBBR. Decantadores lamelares después del MBBR. Ya sé que están implementando, si ahora experiencia directa no la tenemos, ¿vale? Aunque sí en el pasado teníamos decantadores lamelares, pero eran más de agua potable, ¿vale? Pero podemos integrarlo, no pasa nada, pero también ahí, pues mejor, claro que mejor que un decantador por gravedad normal sería para el MBBR, pero sigue el DAF la mejor solución. Perfecto. Fernando Anaya nos preguntaba que cuál era el tanto por ciento de relleno del soporte, que bueno, ya lo hemos comentado, entre un 20 y un 70, suele ser en torno a un 50, depende un poco de lo que quieras eliminar, eso ya lo habíamos comentado. David Escudero, ya estamos con las dos últimas, David Escudero nos pregunta si se diseña el MBBR con un tanto por ciento de relleno, de por ejemplo un 50%, en un futuro, ¿se podría reducir ese tanto por ciento o solo puede aumentar el relleno de un mismo reactor? Reducir, si se reduce la carga, pues se puede reducir eliminando carriers. Pero ¿por qué? Bueno, aunque se reduce la carga, en realidad se reduce la biomolécula, pero no, es decir, no hay daño por añadir más carriers de lo que es necesario. El único daño, un gasto un poquito más de energía, ¿vale? Pero no hay daño, normalmente no se afecta al rendimiento. Perfecto. Ignacio Palacios nos decía que si se puede disponer de una ficha técnica del producto. Yo creo que aprovechamos para decirle que hemos dejado una en la pestaña de App en compartir medios. Aparte de la presentación de Kinda, disponéis de un dossier del producto, Ignacio, con lo cual, como te decía, apps, compartir medios y ahí te lo puedes descargar. Y ya voy con la última que nos hacía Alexandra. ¿Qué tal un filtro de discos en lugar de un DAF? ¿Tienes experiencias con filtros de discos? Bueno, el DAF tiene tenemos incluso en el portfolio de Ivoco, pero no aquí en Europa todavía, porque no sabemos, poco a poco estamos teniendo más. Pero el DAF, por ejemplo, se puede eliminar más sólidos en suspensión y más aceites y grasas. Esto es lo que no puede hacer el filtro de disco. Claro. El filtro de disco yo creo que es más implementado para terciario, allí, mientras el DAF es que como el antes, secundario o puede ser terciario, pero diferente al filtro de disco, ¿vale? Que el filtro de disco para mí es más terciario. Claro. Fernando Recuero nos preguntaba que qué mantenimiento requiere el equipo, Kinda. Pues mantenimiento mínimo, pues mirar, pero es mantenimiento más o menos biológico, ¿vale? Claro. Mantenimiento de de unas bombas desificadoras normales, pues lo tienes, ¿no? Mantenimiento de una bomba desificadora, mantenimiento de la soplante, porque son estos los equipos mecánicos en realidad, mantenimiento de los sensores en línea, calibración, sí, también, porque esto es lo que... Pero, por ejemplo,
a reactor como medidor, lo que necesitas es fijarte en el desarrollo de la biopelícula que está bien, el espesor de la biopelícula, el desarrollo, pues esto, normalmente es lo mínimo. Perfecto, y ya voy con la última. César Rivaldi nos pregunta el tanto por ciento de volumen de relleno relativo, ese 20-70%, ¿es de volumen aparente o es de volumen real? ¿De volumen aparente o volumen real? Pues supongo de volumen real, porque nosotros cuando hablamos de metro cuadrado por metro cúbico, lo que ocupa ¿Sí? este carrier, pues es el real, no es el aparente. Es el aparente, ¿Vale? y el real. Perfecto, Kinda, pues ahí lo dejamos. Como siempre, muchísimas gracias por esta inmersión en una tecnología tan crucial como es el MBBR Plug and Play de Silent que nos has presentado hoy. Gracias a vosotros. Nos has demostrado que la alta eficiencia biológica no tiene por qué ser sinónimo de obra civil interminable. Es inspirador ver cómo una solución modular puede ser la clave para la flexibilidad y la tranquilidad operativa. Así que a toda nuestra audiencia, gracias por dedicar este tiempo a sumar conocimiento para transformar el sector. Nosotros desde aguasresiduales.info seguiremos creando este tipo de espacios donde compartir conocimiento útil, práctico y directamente aplicable al día a día de nuestra planta y de nuestras operaciones. Y os recuerdo también que disponéis de nuestro campus virtual totalmente gratuito con más de 500 horas de conocimiento de valor sobre tratamiento de aguas residuales. Mi compañera Tina os está dejando ahora el link para que podáis acceder y podáis ver todo lo que tenemos ahí. Mientras tanto, nos tenéis a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que paséis una buena tarde, Kinda, y hasta la próxima. Que descanses y espero que nos veamos el año que viene. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes. Bueno.